Estás demasiado viejo para volar con nosotros a la isla. Solo cuida la casa, dijo mi hija, descartándome como si fuera un inútil. Se fueron volando a unas vacaciones paradisíacas con mis suegros políticos, que eran incluso mayores que yo, mientras yo me quedaba atrás en la casa que ellos consideraban su herencia. Cuando regresaron, la casa ya no estaba, y yo tampoco. Me llamaron 43 veces. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Folletos sobre un destino tropical yacían en mi mesa de centro como coloridas promesas. Mi hija Valeria los abrió de par en par, sus dedos bien cuidados trazando las playas doradas, y su esposo Mauricio se inclinó sobre su hombro, asintiendo en aprobación. Los padres de Mauricio, Héctor y Beatriz Reyes, estaban sentados cómodamente en mi sofá, ya discutiendo la hora de salida y las comodidades del hotel, como si estas vacaciones fueran suyas por derecho de nacimiento. El resort en la costa se ve perfecto, anunció Valeria, su voz burbujeante de emoción. 4 habitaciones, vista al mar, acceso a una playa privada. Alcancé uno de los folletos. Eso suena maravilloso. ¿Cuándo nos... ¿Papá? La mano de Valeria interceptó la mía, apartando suavemente pero con firmeza el papel brillante. Estás demasiado viejo para tales aventuras. Las palabras golpearon como agua helada. Parpadeé, seguro de que había oído mal. Mejor quédate en casa y cuida la casa, continuó ella, su tono casual, práctico. Volaremos con la mamá y el papá de Mauricio. Es el viaje de sus sueños, ¿te sabes? Héctor se rió desde el sofá. Hemos estado ahorrando para esto durante años. No puedo esperar a ver esos atardeceres. A los niños les encantará el snorkel, añadió Beatriz, reclamando ya experiencias que aún no habían ocurrido. Los miré fijamente. Héctor tenía 64 años, 2 años más que yo. Beatriz, 61. Sin embargo, de alguna manera yo era demasiado viejo, mientras que ellos eran los compañeros de viaje perfectos. Nunca he estado en una isla así, dije en voz baja. Mauricio se encogió de hombros. Quizás la próxima vez, suegro. Este viaje es algo más bien familiar. Familia. La palabra se retorció en mi pecho. Los observé continuar planeando, a mi alrededor, por encima de mí, a través de mí. Valeria sacó su teléfono, mostrándole a Beatriz fotos de restaurantes que habían investigado. Mauricio tomó otro folleto, señalando actividades. Se movían con la fácil confianza de quienes ya lo habían decidido todo, sin consultar al hombre en cuya casa vivían, cuya generosidad los había cobijado durante 5 años. El vuelo sale el jueves por la mañana, dijo Valeria sin mirarme. Estaremos fuera 10 días. Tendrás toda la casa para ti solo. Piénsalo como unas pequeñas vacaciones también. ¿Unas vacaciones de qué? ¿De proporcionarles vivienda gratuita? ¿De cocinar cenas que apenas reconocían? ¿De escuchar las quejas de Mauricio sobre su puntaje de crédito mientras usaba mi electricidad para cargar sus consolas de videojuegos? Me levanté lentamente. Mis rodillas protestaron, un recordatorio de mis 62 años por los que Valeria parecía tan preocupada. Probablemente debería poner algunas cosas en orden entonces, para cuidar la casa. Eres el mejor, papá. Valeria finalmente levantó la vista, sonriéndome con esa sonrisa que una vez derritió mi corazón cuando tenía 7 años, y pedía cuentos para dormir. Ahora se sentía calculada, practicada. No te preocupes por nada, solo relájate y disfruta del silencio. Héctor levantó su taza de café en un brindis simulado. Por las vacaciones familiares. Todos rieron. Incluso Beatriz, que me había visto exactamente 4 veces, se sintió lo suficientemente cómoda como para reírse de mi exclusión en mi propia sala de estar. Caminé hacia el pasillo, sus voces siguiéndome, animadas discusiones sobre cenas al atardecer y tours en helicóptero, aventuras para las que aparentemente había envejecido de la noche a la mañana. El suelo de madera crujió bajo mis pies. El mismo sonido que había hecho cuando Elena y yo bailamos en este mismo lugar en nuestro 30º aniversario.
Elena habría luchado por mí, habría insistido en que fuera, habría dejado claro que la familia significaba todos nosotros, o ninguno de nosotros. Pero Elena se había ido hacía 5 años, y estaba aprendiendo que la hija que habíamos criado juntos me veía de una manera muy diferente a la que había imaginado. Detrás de mí, la voz de Valeria se escuchó claramente. Mamá lo habría entendido. Siempre decía que había que cuidar a papá a medida que se hiciera mayor. Me detuve en el umbral del dormitorio. Elena nunca había dicho nada parecido, ni una sola vez. Pero aparentemente, las preocupaciones imaginarias de mi difunta esposa eran ahora la justificación para mi exclusión de la alegría familiar. La luz del atardecer se colaba por la ventana de mi habitación, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera, donde solía estar el sillón de lectura de Elena. 3 horas después, me senté en el borde de mi cama, todavía con la misma ropa de la cena. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el viejo espejo del tocador de Elena, un hombre que aparentemente se había vuelto invisible en su propia casa. La casa se había asentado en su ritmo nocturno, pero las voces subían desde la sala de estar de abajo. Inicialmente, sus risas parecían distantes, amortiguadas por las viejas paredes y los conductos de ventilación. Había planeado ignorarlos por completo. Tal vez leer una de las novelas de misterio que a Elena le encantaban. Entonces la voz de Mauricio atravesó el ruido ambiental, más clara de lo que debería haber sido. ¿De verdad crees que se tragó todo ese cuento de que es demasiado viejo? Mi libro se cerró de golpe. Me congelé, cada músculo de repente tenso. La respuesta de Valeria flotó a través del conducto de calefacción cerca de mis pies. Papá siempre ha sido crédulo. ¿Recuerdas cuando le dijimos que le devolveríamos el dinero de las reparaciones del techo? Sus risas siguieron, casuales, despectivas, crueles. Me moví con cuidado hacia el conducto, mis instintos de maestro entrando en acción. 30 años de gestión en el aula me habían enseñado cuándo escuchar y cuándo actuar. Este era definitivamente un momento para escuchar. El momento fue perfecto. La voz de Héctor se unió. Justo después de que regresemos del viaje, lo internamos en esa residencia de ancianos que investigamos. Se me cortó la respiración. ¿Una residencia de ancianos? La residencia del ocaso tiene una vacante el próximo mes, añadió Beatriz, su tono de negocios. Dijeron que podrían acelerar el papeleo si pagábamos el depósito por adelantado. ¿Cuánto?, preguntó Mauricio. 3,000, respondió Héctor. Pero vale la pena para instalarlo rápidamente. Una vez que esté allí, esta casa se convierte en nuestra de todos modos. Es nuestra herencia. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Me agarré al alféizar de la ventana. Mis nudillos se pusieron blancos contra la madera pintada. La voz de Valeria continuó, ahora animada. Ya contacté a ese agente inmobiliario, Julián Acosta. Crepomie que podemos obtener al menos 800,000, quizás más con el mercado como está. ¿Dividido en 4 partes?, preguntó Mauricio. Obviamente, mamá, papá, se han ganado su parte lidiando con sus quejas estos últimos años. Beatriz se rió. Se ha vuelto bastante exigente, ¿no es así? Siempre preguntando por nuestros planes, queriendo ser incluido en todo. El sentimiento de que se lo merece todo es irreal, convino Valeria. O sea, papá, tienes 62 años. Acepta que tus años activos quedaron atrás. Me dejé caer en la cama, mis piernas de repente poco fiables. 5 años los había alojado. 5 años de facturas de supermercado, pagos de servicios públicos, reparaciones y mantenimiento, mientras Mauricio buscaba trabajo y Valeria decidía su próximo movimiento profesional. Habían comido mi comida, usado mi coche, tomado prestadas mis herramientas y nunca habían ofrecido una gratitud genuina. La voz de Mauricio se hizo más fuerte, más emocionada. La mejor parte es que nunca se lo esperará. Lo tenemos convencido de que solo estamos preocupados por su bienestar. Papá siempre fue demasiado confiado, dijo Valeria. Mamá solía decir,
Tu madre nunca dijo nada acerca de que tu padre fuera una carga, interrumpió Héctor sorprendiéndome. Esa mujer lo adoraba. Bueno, ella no está aquí para oponerse ahora, ¿verdad? La voz de Valeria se había vuelto afilada. Y francamente, esto es lo mejor para todos. Papá recibe atención profesional. Nosotros obtenemos seguridad financiera. Atención profesional. Lo hicieron sonar como una necesidad médica en lugar de una eliminación conveniente. La conversación continuó, pero yo había escuchado suficiente. Me levanté lentamente, caminé hacia mi cómoda y abrí el cajón inferior donde guardaba el joyero de Elena. Dentro, debajo de su anillo de bodas, yacía la escritura de esta casa, la casa que había comprado con mi sueldo de maestro, la casa donde Elena y yo habíamos planeado envejecer juntos. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el espejo del tocador, pero algo había cambiado en esos pocos minutos de escucha clandestina. El hombre que me miraba ya no parecía invisible. Cerré el joyero en silencio y volví a sentarme en el borde de la cama, escuchando cómo sus voces se desvanecían mientras se movían a otra parte de la casa. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la voz desesperada de Mauricio de hacía 5 años resonaba en mi memoria, compitiendo con la crueldad casual de esta noche. Febrero de 2020. La llamada había llegado a las 11:30 de la noche de un martes. Recordaba la hora exacta porque había estado calificando exámenes de álgebra, bolígrafo rojo en mano, cuando mi teléfono vibró. ¿Arturo? La voz de Mauricio había sido cruda, rota. Necesito ayuda. Lo he perdido todo. La historia se había desgranado entre sollozos. Sitios de póker en línea, inversiones en criptomonedas que prometían rendimientos garantizados, aplicaciones de apuestas deportivas que habían parecido dinero fácil. $47,000 en deudas de tarjetas de crédito, la casa en ejecución hipotecaria, Valeria llorando de fondo, embarazada de su segundo hijo. Se suponía que eran criptomonedas, había susurrado. Todos decían que no podía fallar. Puse nuestros ahorros, el préstamo sobre el valor líquido de la vivienda, todo, justo antes del colapso. Yo había escuchado, mi corazón de maestro rompiéndose por este joven que de alguna manera se había convertido en familia. Elena llevaba solo unos meses fallecida, y la casa se sentía demasiado vacía, demasiado silenciosa. Valeria era mi hija, esos eran mis nietos. No tenemos a dónde ir, había continuado Mauricio. Los padres de Valeria son, bueno, ya sabes. La mamá de Valeria nunca me aprobó, no podemos pedirles a ellos. Se refería a la hermana de Elena, quien había dejado clara su desaprobación de Mauricio desde el día de la boda. Pero Elena ya no estaba para mediar en las tensiones familiares. Ahora, acostado en la oscuridad, reconocí el cálculo detrás de esa desesperación. Él había sabido exactamente qué botones emocionales presionar. El viudo afligido, el abuelo protector, el hombre con una casa vacía y un corazón generoso. Me levanté de la cama caminando hacia la ventana que daba al patio trasero, donde mis nietos jugaban en el columpio que yo había instalado. El marco de metal brillaba plateado a la luz de la luna, $300 de mi dinero de pensión. Sus bicicletas estaban apoyadas contra el garaje, con ruedas de entrenamiento que yo mismo había comprado e instalado, porque Mauricio estaba demasiado ocupado buscando trabajo. Mis manos temblaron mientras calculaba los gastos. 5 años de comestibles para 5 personas. 18,000 conservadoramente. Servicios públicos que se habían duplicado con su llegada. Otros 6,000. La reparación del techo que Valeria había mencionado esta noche. 14,000 después de los daños de la tormenta. Facturas médicas cuando su seguro caducó. Reparaciones del coche que habían reclamado como propio. Más de $60,000. $60,000 para personas que me llamaban una carga. El álgebra era simple, devastadora. Los había mantenido más tiempo de lo que duran algunos matrimonios, y su gratitud se había agriado en un sentimiento de merecimiento en algún punto del camino.
Caminando hacia mi cómoda, saqué el pequeño cuaderno donde había registrado los gastos del hogar desde la muerte de Elena. Su sugerencia, en realidad. Querrás saber a dónde va el dinero, cariño. Página tras página de las solicitudes de Mauricio, las necesidades de Valeria, los requisitos de los niños, siempre urgentes, siempre temporales, siempre con promesas de pago cuando las cosas mejoraran. Las cosas nunca habían mejorado. Simplemente habían aprendido a pedir más. La casa crujió a mi alrededor, acomodándose en su silencio de madrugada. Por la mañana, se despertarían frescos, planeando sus vacaciones. Empacarían las maletas que les había comprado por Navidad, conducirían al aeropuerto en el coche que había ayudado a financiar después de su susto de embargo. Abordarían el avión con billetes financiados por la herencia que ya habían reclamado. Mientras tanto, yo me quedaría atrás como un obediente cuidador de la casa, manteniendo el hogar que habían decidido que era legítimamente suyo. Pero mientras estaba sentado allí en la oscuridad, rodeado de fotografías de mis premios de enseñanza y los certificados del club de jardinería de Elena, algo se cristalizó en mi pecho. Habían cometido un error de cálculo fundamental. Habían confundido la amabilidad con la debilidad, la generosidad con la estupidez. 40 años de enseñanza habían requerido estrategia, paciencia y la capacidad de estar 3 pasos por delante de los estudiantes, que pensaban que podían burlar el sistema. Algunas lecciones se aprendían a través de la guía. Otras requerían consecuencias. Cerré el cuaderno de gastos y lo volví a colocar en el cajón, mis movimientos deliberados y silenciosos. Mañana por la mañana traería nuevas posibilidades. El alba se filtraba por las persianas de la cocina cuando entré, encontrando a la familia ya zumbando con energía de viaje. Valeria estaba en la encimera, organizando tarjetas de embarque y documentos de viaje en pulcras pilas. Mauricio estaba encorvado sobre su teléfono, presumiblemente revisando el estado del vuelo, mientras que Héctor y Beatriz comparaban marcas de protector solar como estrategas militares planeando rutas de invasión. «Buenos días, papá», llamó Valeria alegremente sin levantar la vista de su fortaleza de papeleo. «El café está recién hecho si quieres un poco». Me serví una taza, estudiando sus rostros animados con una nueva perspectiva. Ayer habría visto a familiares emocionados preparándose para una aventura. Hoy observaba a cómplices celebrando su exitosa manipulación. «El vuelo sale a las 10:15», anunció Mauricio desplazándose por su pantalla. «Deberíamos salir a las 8:30 para evitar el tráfico». «¿Recordaste empacar el cargador de la cámara?», le preguntó Beatriz a Valeria. «Ya en el equipaje de mano, más baterías de repuesto». Su eficiencia me impresionó. Las mismas habilidades organizativas que nunca habían aplicado para encontrar empleo o contribuir a los gastos del hogar. Aparentemente, planificar vacaciones de lujo requería talentos diferentes a asegurar un ingreso básico. ¿Hay algo especial que necesites que haga mientras cuido la casa?, pregunté, sentándome en mi silla habitual en la mesa del desayuno. Valeria finalmente levantó la vista, su expresión condescendiente. «Solo lo de siempre, papá. Riega las plantas, revisa el correo. Quizás pedirle a Isabel de al lado que te eche un ojo». Isabel Torres, mi vecina de 70 años que nos conocía a Elena y a mí desde hacía 15 años. Valeria sugirió que me vigilara como si yo fuera un inválido que requiriera supervisión. «Soy perfectamente capaz de arreglármela solo», respondí suavemente. Mauricio resopló. «Claro, suegro. Solo no intentes arreglar nada que se rompa. Llama a un profesional». La ironía me golpeó con fuerza. Mauricio, que había perdido su casa por deudas de juego, aconsejándome sobre el mantenimiento responsable del hogar. Bebí mi café y asentí amablemente. Por supuesto, no querría causar problemas. Mi conformidad pareció satisfacerlos. Héctor dobló un mapa turístico de la isla, guardándolo en el bolsillo de su camisa. 2 semanas de paraíso, nos lo hemos ganado. Ganado a través de 5 años de vivienda gratuita, comidas y apoyo financiero que nunca habían reconocido, y mucho menos correspondido.
El tiempo pasará rápido, les aseguré. Podría ponerme al día con algunas lecturas, tal vez organizar algunas cosas en la casa. Los ojos de Valeria se iluminaron. Eso sería perfecto, papá. Podrías empezar con el garaje. Se ha vuelto tan desordenado. Desordenado con sus pertenencias, naturalmente. Artículos que habían almacenado allí cuando se mudaron, y luego olvidado mientras mi garaje se convertía en su almacén personal. Beatriz comenzó a transferir artículos de la encimera a su bolso. Tarjetas de embarque, identificación, documentos del seguro de viaje. El resort confirmó nuestra mejora de suite, vista al mar, terraza privada, servicio de conserjería. Suena maravilloso, logré decir, calculando el costo de tales alojamientos. Fácilmente 4,000 por 2 semanas. Dinero que nunca habían poseído, pero que de alguna manera ahora dominaban. El teléfono de Mauricio sonó. El coche de transporte está a 5 minutos. El anuncio desencadenó un movimiento repentino. Aparecieron maletas, se tomaron artículos de último minuto, y el caos general reemplazó su organización. Me quedé atrás, observando sus preparativos de partida con un interés desapegado. «¿Papá? ¿Estás seguro de que estás bien quedándote solo?», preguntó Valeria, aunque su pregunta sonaba más a formalidad educada que a preocupación genuina. «Absolutamente. Disfrutaré del silencio». Me besó en la mejilla, un gesto que una vez habría calentado mi corazón. Ahora se sentía calculado, una actuación para una audiencia de parientes que esperaban afecto filial. Las puertas del coche se cerraron de golpe afuera. Mauricio cargaba el equipaje mientras los otros recogían las últimas pertenencias. En 10 minutos, mi casa volvería al silencio que supuestamente había solicitado. «Cuídate», llamó Héctor, rodando su maleta hacia la puerta. «Conduzcan con cuidado», respondí, diciéndolo en serio a pesar de todo. La puerta principal se cerró con una finalidad decisiva. Los sonidos del motor se desvanecieron calle abajo. De repente, estaba solo en mi cocina, rodeado de tazas de café abandonadas y folletos de viaje esparcidos. Por primera vez en 5 años, la casa me pertenecía por completo de nuevo. Caminé hacia la ventana de mi cocina y observé cómo su coche desaparecía en la esquina, llevando a mi familia ingrata hacia su paraíso robado. 2 semanas, 14 días para considerar mis opciones, evaluar mis recursos, y quizás demostrar que la carga que habían desestimado poseía capacidades que nunca habían sospechado. Terminé mi café lentamente, planeando metódicamente mi próximo movimiento. ¿Necesitan que los lleve al aeropuerto?, ofrecí mientras Mauricio luchaba con la maleta de gran tamaño de Valeria. «De hecho, sí», jadeó él. «El servicio de transporte acaba de cancelar. Hay un atasco en la autopista principal». «Perfecto». Una última actuación como su servicial chofer. El trayecto hasta el aeropuerto internacional tomó 45 minutos a través del típico congestionamiento del viernes por la mañana. Escuché su charla emocionada sobre excursiones de snorkel y cenas al atardecer, maravillándome de la facilidad con que discutían actividades de lujo financiadas con los ahorros de toda mi vida. «Recuerden tomar fotos de todo», les dije en la zona de embarque de pasajeros. Me encantaría ver ese lugar a través de sus ojos. Valeria me abrazó brevemente. «Te enviaremos postales, papá. No trabajes demasiado mientras no estemos». Mauricio tomó el equipaje más pesado. «Gracias por el viaje, suegro. Nos salvaste la vida. Me salvaste la vida». La ironía casual no pasó desapercibida para mí. Esperé hasta que sus figuras desaparecieron en la terminal. Luego conduje a casa con creciente anticipación. A las 11 en punto, estaba marcando el número que Valeria había mencionado en su conversación escuchada a escondidas. «Inmobiliaria Acosta», habla Julián. «Señor Acosta, soy Arturo Vargas. Necesito vender mi casa lo más rápido posible». Una breve pausa. ¿De qué tan rápido estamos hablando, señor Vargas? 2 semanas como máximo. Estoy dispuesto a ponerle un precio agresivo para una venta rápida. Eso es ambicioso. ¿Qué impulsa la urgencia?
Había preparado esta respuesta. Circunstancias personales requieren liquidez inmediata. Entiendo que la velocidad tiene un costo. ¿Dónde se encuentra la propiedad? En un barrio residencial, casa unifamiliar. 4 dormitorios, 2 baños y medio. Sin hipoteca. Título de propiedad limpio. Su tono cambió, volviéndose más interesado. Sin hipoteca es excelente para ventas rápidas. ¿Cuál es la superficie aproximada? 260 metros cuadrados. Cocina actualizada. Techo nuevo de hace 5 años. Vecindario establecido. Señor Vargas, puedo estar allí en 1 hora si está disponible. Este plazo es agresivo, pero con el precio adecuado y un comprador en efectivo, no es imposible. 1 hora. En 60 minutos, daría el primer paso concreto para demostrar exactamente cuán fastidioso podía ser este anciano cuando estaba debidamente motivado. Le estaré esperando, confirmé. Después de terminar la llamada, caminé por mi casa con nuevos ojos. Estas habitaciones habían sido testigos de la risa de Elena, los hitos de la infancia de Valeria, celebraciones familiares que se sentían auténticas cuando creía que la familia significaba lealtad y apoyo mutuos. Ahora, representaban algo diferente. Activos a liquidar, capital a liberar, recursos para reestructurar la dinámica de poder que había gobernado mi vida durante 5 años. Recuperé la escritura de la casa del joyero de Elena, junto con los registros de impuestos a la propiedad y los documentos del seguro de hogar. Todo lo que Julián necesitaría para verificar mi propiedad y evaluar el valor de mercado. El timbre sonó precisamente 1 hora después. Julián Acosta parecía más joven de lo que esperaba, tal vez 45 años, con un blazer azul marino a pesar del calor del sur. Llevaba una tableta y una cinta métrica, preparado para los negocios inmediatos. «Señor Vargas», extendió su mano. «Le agradezco que haya llamado. Basado en nuestra conversación, creo que podemos trabajar juntos de manera efectiva. Pase, le mostraré todo». Entró en mi vestíbulo, ya haciendo cálculos mentales. Hermosa casa. Suelos de madera originales. Restaurados hace 5 años. Elena, mi difunta esposa, insistió en mantener el carácter original. Mujer inteligente, las características originales añaden un valor significativo. Sacó su tableta. Antes de hacer el recorrido, permítame explicarle el proceso para su cronograma. 2 semanas significa que necesitamos compradores en efectivo, contingencias mínimas y precios competitivos. ¿Está preparado para esos requisitos? Asentí. La velocidad importa más que el beneficio máximo. Excelente. Entonces veamos con qué estamos trabajando. Mientras Julián comenzaba su evaluación profesional, midiendo habitaciones y anotando detalles arquitectónicos, sentí que algo cambiaba en mi pecho. Después de años de reaccionar a las decisiones de otras personas, finalmente estaba tomando el control de mis circunstancias. Valeria había mencionado el nombre de Julián mientras planeaba vender mi casa sin mi conocimiento. Ahora él estaba aquí por mi invitación, trabajando hacia mis metas, operando en mi cronograma. La simetría se sentía como justicia, comenzando a equilibrar la balanza. 3 horas después de que Julián se fuera con su evaluación preliminar y la promesa de empezar a hacer llamadas de inmediato, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba un número desconocido, pero reconocí el código de área. Era de la isla. ¿Papá? La voz de Valeria burbujeó a través del altavoz, brillante de entusiasmo tropical. Llegamos sanos y salvos. El resort es absolutamente increíble. Me acomodé en mi silla de la cocina. La tarjeta de presentación de Julián todavía visible en la encimera, junto a su carpeta de documentos de la propiedad. Me alegro mucho de que hayan llegado bien. ¿Qué tal el vuelo? Largo, pero valió la pena, papá. Deberías ver este lugar. Playa privada, piscina infinita, servicios de spa, de todo. Mauricio ya nos ha reservado un tour en helicóptero para mañana. Eso suena increíble. Tracé el borde de la tarjeta de Julián mientras hablaba. Espero que tomen muchas fotos. Oh, lo haremos.
El conserje recomendó este restaurante increíble para esta noche. Comida de 5 estrellas justo en la playa. Probablemente lo encontrarías demasiado elegante, pero estamos emocionados de probarlo. ¿Demasiado elegante para mí? Naturalmente. Estoy seguro de que pasarán un tiempo maravilloso. El tono de Valeria cambió ligeramente, volviéndose más maternal. ¿Cómo te las arreglas solo? No estarás tratando de cocinar comidas elaboradas, ¿verdad? Recuerda lo que dije sobre mantener las cosas simples. Estoy cuidando todo muy bien, le aseguré, mis ojos moviéndose hacia los documentos inmobiliarios esparcidos sobre mi mesa. De hecho, me mantengo bastante ocupado. Bien, solo no te excedas. Nos preocupaba dejarte solo, pero Mauricio me recordó que necesitas aprender a ser independiente a tu edad. Independencia. La palabra conllevaba una ironía deliciosa dadas las actividades de mi mañana. Hablando de independencia, continuó Valeria. Hemos estado discutiendo algo. En realidad, estamos preparando una pequeña sorpresa para ti cuando regresemos. Algo que será realmente bueno para tu futuro. Mi agarre en el teléfono se tensó. ¿Una sorpresa? No quiero arruinarla, pero digamos que hemos encontrado una solución para ayudarte a hacer la transición a tus años dorados más cómodamente. Cuidado profesional, actividades sociales con gente de tu edad, ese tipo de cosas. Cuidado profesional. El eufemismo que habían usado mientras planeaban mi eliminación. Qué considerado de tu parte, logré decir, manteniendo la voz firme. En realidad, es un momento interesante. También estoy preparando una sorpresa para ustedes. Oh, Valeria se rió. ¿Qué tipo de sorpresa podrías estar planeando tú, papá? Bueno, si te lo dijera no sería una sorpresa, ¿verdad? Me permití una pequeña sonrisa. Digamos que he estado ocupándome de algunos asuntos importantes mientras están fuera. Asuntos realmente importantes que lo cambiarán todo para todos nosotros. ¿Asuntos? Papá, estás jubilado. ¿Qué tipo de asuntos podrías...? Se detuvo, probablemente dándose cuenta de lo despectiva que sonaba. Quiero decir, eso es dulce. Pero no te agotes con cualquier pequeño proyecto en el que estés trabajando. Pequeño proyecto. Si ella supiera. No te preocupes por mí, dije con calma. Lo estoy manejando todo perfectamente. De hecho, creo que quedarán absolutamente asombrados por lo que he logrado para cuando regresen. Bueno, solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Volveremos a llamar en unos días para ver cómo estás. Estaré aquí, confirmé, aunque la definición de aquí podría ser bastante diferente para entonces. Después de colgar, me senté en silencio en mi cocina, rodeado por el silencio de la tarde y el peso del engaño mutuo. Valeria se estaba preparando para deshacerse de mí en una residencia de ancianos, confiada en que nunca descubriría su plan. Mientras tanto, yo me preparaba para deshacerme de la casa que consideraban su herencia, confiado en que nunca esperarían una acción tan decisiva de su supuesta carga. Ambos lados planeando sorpresas, ambos lados convencidos de su ventaja estratégica. Solo un lado estaba realmente en control. Cogí la tarjeta de presentación de Julián y sonreí. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. El domingo por la mañana trajo la llamada de Julián a las 9 en punto, junto con nuestro primer comprador potencial. Ricardo Montes representaba a un grupo de inversión comercial que buscaba propiedades de alquiler en vecindarios establecidos. El cronograma es agresivo, me advirtió Julián en privado antes de la llegada de Montes. La mayoría de los compradores necesitan semanas para organizar la financiación. Este caballero negocia con transacciones en efectivo, pero esperará una flexibilidad de precios significativa. Transacciones en efectivo. Perfecto para mi agenda abreviada. Montes llegó en un coche de lujo plateado, vistiendo ropa casual cara y llevando un portafolio de cuero. 50 y tantos años. Apretón de manos confiado. El tipo de eficiencia practicada que sugería numerosas adquisiciones de propiedades. Hermoso vecindario, observó, escaneando mi jardín delantero con ojos calculadores. Buena estructura en esta casa. Guíeme a través de los puntos clave de venta.
Lo guié habitación por habitación, destacando los suelos de madera restaurados, la cocina actualizada y el techo nuevo. Cada característica que describía se sentía como traicionar la memoria de Elena, pero seguía adelante con determinación profesional. El dormitorio principal tiene una excelente luz natural, expliqué, abriendo las persianas que Elena había elegido hace 15 años. Molduras de corona originales en todas partes, asintió Montes, tomando notas en su tableta. ¿Cuál es su motivación para vender? El cronograma que mencionó Julián sugiere urgencia. Había ensayado esta respuesta. Circunstancias personales requieren liquidez inmediata. Estoy preparado para poner un precio competitivo para un cierre rápido. ¿Cuán competitivamente? Eso depende de las capacidades de su cronograma. Completamos el recorrido en 30 minutos. Montes examinó todo con el desapego de un inversor, calculando el potencial de alquiler, los costos de renovación, la apreciación del valor a largo plazo. Sus intereses parecían genuinos. Sus preguntas eran prácticas en lugar de emocionales. La propiedad tiene excelentes fundamentos, concluyó, estrechando mi mano en el vestíbulo. Déjeme hacer números con mis socios. Tendrá noticias mías mañana por la tarde. Después de que se fue, me sentí cautelosamente optimista. Comprador en efectivo, enfoque profesional, expectativas de cronograma realistas. Quizás mi plan se desarrollaría sin problemas después de todo. El lunes por la tarde destrozó ese optimismo. Lo siento, señor Vargas, dijo Montes por teléfono. Después del análisis, los números no se alinean con nuestros parámetros de inversión al precio de venta actual. Se me encogió el estómago. ¿Qué se alinearía con sus parámetros? Honestamente, unos $60,000 menos de lo que pide. El mercado de alquiler en esa área no soporta costos de adquisición más altos. $60,000, casi igual a todo lo que había invertido en la familia de Valeria durante 5 años. Eso es sustancial, logré decir. Lo entiendo. Tómese su tiempo para considerarlo. Mi oferta se mantiene por 48 horas. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando la tarjeta de Julián. ¿Estaba realmente dispuesto a perder $60,000 por venganza? ¿Valía la pena tal sacrificio financiero para demostrar mi independencia? Por un momento, la duda se instaló. Valeria seguía siendo mi hija. Mauricio, a pesar de sus defectos, era el padre de mis nietos. Tal vez estaba reaccionando de forma exagerada a los sentimientos heridos y al orgullo herido. Luego recordé sus risas durante esa conversación escuchada, la crueldad casual de planear mi eliminación mientras vivían en mi casa, comían mi comida, gastaban mi dinero, el depósito de la residencia que ya habían arreglado, el agente inmobiliario que ya habían contactado. Habían tomado su decisión hace 5 años, decidiendo que yo era un recurso a explotar en lugar de una familia a la que apreciar. Ahora enfrentarían las consecuencias de esa elección. Cogí mi teléfono y marqué el número de Julián. Acepto la oferta de Montes, dije sin preámbulos. Señor Vargas, ¿está seguro? Es una reducción significativa. Podríamos encontrar algo mejor. Estoy seguro. ¿Qué tan rápido podemos cerrar? Con efectivo y contingencias mínimas. 8 días, posiblemente menos. 8 días. Mucho tiempo antes de su regreso. Prepare los papeles, confirmé. Mientras colgaba, algo se asentó en mi pecho. Una certeza tranquila y fría que se sentía como la justicia finalmente tomando forma. ¿Querían tratarme como una carga? Bien. Descubrirían exactamente cuán cara podía ser esa carga cuando estaba debidamente motivada. La casa que habían planeado heredar desaparecería. El dinero con el que habían contado se esfumaría en mi bolsillo, junto con mi disposición a subsidiar su cómodo desempleo. Reflexioné que algunas lecciones valían cada centavo que costaban. El miércoles por la mañana trajo una validación inesperada. Julián llamó con noticias que hicieron que mis dudas anteriores parecieran tontas. Señor Vargas, tengo novedades notables. La firma de inversión de Montes quiere acelerar todo. Están ofreciendo $10,000 adicionales por encima de nuestro precio acordado,
para un cierre garantizado en 7 días. Dejé mi taza de café con cuidado. ¿Están ofreciendo más dinero por un servicio más rápido? Exactamente. Aparentemente tienen plazos de despliegue de capital y su propiedad encaja perfectamente en sus objetivos de adquisición del segundo trimestre. Quieren cerrar para el próximo martes. El próximo martes, 5 días antes del regreso de Valeria. ¿Qué se requiere de mi parte? Mínimo, ya que están renunciando a las contingencias de inspección y pagando en efectivo. Principalmente necesitamos firmas y la liquidación del título de propiedad. Su abogado ya ha comenzado con el papeleo. Caminé hacia la ventana de mi cocina, mirando hacia el patio trasero donde mis nietos habían jugado en el equipo que yo había comprado. Pronto, otros niños jugarían aquí, mientras sus padres pagaban el alquiler a la compañía de inversión de Ricardo Montes. Señor Vargas, ¿se siente cómodo con el cronograma acelerado? ¿Cómodo? Estaba eufórico. Absolutamente. ¿Qué necesito firmar? Le llevaré los documentos esta tarde. El abogado de Montes quiere revisar todo mañana, y luego programaremos el cierre para el lunes. Después de colgar, me senté en mi casa silenciosa, rodeado de décadas de recuerdos acumulados que pronto pertenecerían a extraños. La ironía no se me escapó. La urgencia comercial de Montes se alineaba perfectamente con mi cronograma de venganza. Valeria y su familia probablemente estaban sentados en alguna playa en ese momento, bebiendo cócteles tropicales y discutiendo sus planes para mi cuidado profesional. Probablemente se sentían bastante listos con su arreglo sorpresa de la residencia, confiados en que nunca sospecharía su plan. Si tan solo supieran que su supuesta carga los había superado por completo. El teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Código de área de la isla. Papá. La voz de Mauricio esta vez, probablemente llamando mientras Valeria estaba en el spa. ¿Cómo te va? Maravillosamente bien, respondí con sinceridad, ocupándome de los negocios tal como lo prometí. Me alegro de oírlo. Espero que no te estés metiendo en ningún problema. Se rió de su propio chiste. Nada que no pueda manejar, le aseguré. ¿Cómo los trata el paraíso? No me puedo quejar. El tour en helicóptero de ayer fue increíble. Valeria está recibiendo un masaje ahora mismo. Dijo que te saludara. Salúdala de mi parte. Espero que ambos estén disfrutando cada momento. Lo estamos. A los niños les encanta la playa. Beatriz y Héctor están hablando de extender el viaje si podemos cambiar los vuelos. Extender el viaje, aún mejor para mi cronograma. Eso suena maravilloso. No se preocupen por volver corriendo por mi cuenta. ¿Estás seguro? No queremos dejarte solo demasiado tiempo. Estoy perfectamente bien, de verdad. Lo estoy manejando todo mejor de lo que podrías esperar. Después de que Mauricio colgó, sonreí ante la hermosa simetría. Estaban tan confiados en sus planes, tan seguros de que seguiría siendo su víctima obediente, que en realidad estaban considerando darme más tiempo para completar mi contraestrategia. Para cuando regresaran, ya sea en 10 días o en 14, descubrirían que su herencia se había evaporado, y su cuidador de la casa se había convertido en algo mucho más formidable que la carga que habían desestimado. Cogí la tarjeta de Julián y tracé sus bordes con el dedo. El lunes no podía llegar lo suficientemente rápido. El jueves por la mañana, comencé el proyecto más satisfactorio de mi jubilación. Desalojar a mi familia ingrata de la casa que habían reclamado como su herencia. Trabajando metódicamente, comencé con el dormitorio de Valeria. 5 años de pertenencias acumuladas llenaban cada superficie. Ropa cara comprada con mi dinero del supermercado, joyas que le había regalado por sus cumpleaños, fotografías de vacaciones que había financiado pero de las que me habían excluido. Cada artículo fue cuidadosamente colocado en cajas etiquetadas. Tratando esto como la mudanza que nunca esperaron, murmuré, doblando sus blusas de diseñador con el mismo cuidado que había mostrado al ayudarla a empacar para la universidad décadas atrás. Las posesiones de Mauricio contaban su propia historia de fracaso y derecho adquirido. Equipos de videojuegos por valor de miles,
guías de criptomonedas y libros de apuestas, herramientas que había pedido prestadas y nunca devuelto. Empaqué todo sistemáticamente, incluida la computadora portátil, donde probablemente había perdido la seguridad financiera de nuestra familia. El almacén que había elegido estaba a 20 minutos de distancia, lo suficientemente cerca para un eventual acceso familiar, lo suficientemente lejos como para sentirse como un exilio. La gerente, una mujer amable llamada Rosa, me ayudó a seleccionar una unidad lo suficientemente grande para el hogar completo de una familia. Mudarse puede ser abrumador, observó, viéndome firmar el contrato de alquiler. Parece notablemente organizado al respecto. He tenido tiempo para planificar, respondí con sinceridad. La carga tomó la mayor parte de la tarde. Los transportistas profesionales que había contratado trataron todo con respeto, entendiendo que las pertenencias familiares merecían un manejo cuidadoso, independientemente de las circunstancias. Ver caja tras caja desaparecer en la unidad de almacenamiento se sintió como ver la justicia tomar forma física. Los artículos de Héctor y Beatriz requerían una atención especial. Medicamentos, documentos importantes, el equipaje caro que habían comprado para este viaje. Hice un inventario de todo, asegurándome de que encontrarían sus posesiones organizadas y accesibles, cuando finalmente descubrieran su nueva situación de vida. Eso es un montón de cosas, comentó Miguel, uno de los transportistas, asegurando el último de los muebles. ¿Familia de 5? Lo era, respondí simplemente. La caja final contenía los recuerdos de la infancia de Valeria, premios escolares, fotografías familiares, proyectos de arte que había guardado durante décadas. Mis manos temblaron ligeramente mientras la colocaba en la unidad de almacenamiento. Estos artículos representaban a la hija que había criado, no a la mujer que había planeado mi eliminación. Después de cerrar la unidad, le entregué a Rosa un sobre que contenía 6 meses de alquiler por adelantado. Alguien vendrá a recoger todo eventualmente, expliqué, probablemente antes de lo que esperan. Al anochecer, había transformado mi casa en algo que apenas reconocía, una propiedad limpia y vacía, lista para nuevos dueños. Mis propias pertenencias permanecían, certificados de enseñanza en las paredes, fotografías de Elena en la repisa de la chimenea, libros que habían moldeado mi pensamiento durante 40 años. El apartamento que había alquilado cerca era modesto, pero suficiente. Un dormitorio, una pequeña cocina, espacio suficiente para un hombre que aprende a vivir de forma independiente de nuevo. Mientras ordenaba mi ropa en el pequeño armario, sentí algo que no había experimentado en años. Control total sobre mi entorno. Nadie comería mi comida sin contribuir. Nadie usaría mis servicios públicos mientras se quejaba de mi presencia. Nadie planearía mi futuro sin consultarme. Mi teléfono sonó mientras desempacaba mis premios de enseñanza. El identificador de llamadas mostraba un número de la isla. ¿Papá? La voz de Valeria sonaba relajada, probablemente llamando desde el balcón de su resort. Solo para saber cómo estás. Miré a mi alrededor en mi apartamento austero pero pacífico, luego a las llaves de la casa que pronto entregaría a Ricardo Montes. Extremadamente bien, dije con total honestidad. Todo está exactamente donde debería estar. Me alegro de oírlo. Nos lo estamos pasando increíble. El conserje organizó una cena privada en la playa esta noche. Disfruten cada momento, los animé. Asegúrense de crear recuerdos que duren toda la vida. Porque después del lunes, esos recuerdos serían todo lo que les quedaría de su cómoda existencia parasitaria. Después de terminar la llamada, me senté en mi nueva cocina, bebiendo café y contemplando la elegante justicia de la situación. Me querían fuera de sus vidas. Ahora descubrirían lo que realmente significaba la ausencia. Algunas lecciones requerían una inmersión completa para ser entendidas correctamente. El lunes por la mañana llegó con el peso de la inevitabilidad. Me senté en la oficina de la notaria Linda Martínez, rodeado de los documentos que cimentarían legalmente mi venganza. Frente a mí,
Ricardo Montes revisaba la documentación final con la eficiencia de alguien acostumbrado a las adquisiciones de propiedades. «Todo parece estar en orden», anunció Linda, organizando los documentos de transferencia de propiedad en filas precisas. «Señor Vargas, necesitaré verificar su identificación una vez más». Le entregué mi licencia de conducir, observándola comparar la fotografía con mi rostro. 62 años, profesor de matemáticas jubilado, a punto de completar la decisión más calculada de mi vida. «Señor Montes, los fondos certificados de su empresa han sido verificados», continuó. «Podemos proceder con el cierre». Julián estaba sentado cerca, con la tableta en la mano, luciendo satisfecho con su exitosa navegación de un cronograma imposible. En 7 días, había logrado lo que normalmente lleva semanas, un testimonio del poder de las transacciones en efectivo y los vendedores motivados. «La transferencia de propiedad es nuestro primer documento», explicó Linda, deslizando los papeles sobre la mesa. «Esto transfiere oficialmente la propiedad de la calle del Arce, 847 de Arturo Vargas, a Inversiones Pinnacle, calle del Arce 847. La dirección donde Elena y yo habíamos planeado envejecer juntos, donde Valeria había dado sus primeros pasos, donde 3 generaciones de recuerdos vivían en cada habitación. Ahora pertenecía a extraños que la convertirían en ingresos por alquiler. Firmé mi nombre con manos firmes. Declaraciones de divulgación de la propiedad a continuación», continuó Linda. «Estas confirman el estado de la casa y cualquier problema conocido. Problemas conocidos». ¿Contaba la traición emocional como un problema estructural? ¿Afectaban los años de ingratitud a la estabilidad de los cimientos? Puse mis iniciales en cada página metódicamente. «Hoja de liquidación financiera», dijo Ricardo, deslizando otro documento hacia adelante. «Precio de compra final menos los costos de cierre y las comisiones de la gente». Los números contaban su propia historia. Precio de compra reducido en $60,000 para asegurar una venta rápida. Honorarios de la gente, costos legales, seguro de título. La cantidad final aún representaba más dinero del que había visto en un solo lugar desde el pago del seguro de vida de Elena, hacía 5 años. Dinero que financiaría mi independencia mientras la familia de Valeria descubría cómo se sentía la falta de un hogar. «Su firma aquí hace que la venta sea legalmente vinculante», señaló Linda, apuntando a la línea final. Hice una pausa por un momento, la pluma suspendida sobre el papel. Una vez firmado, no habría marcha atrás. Valeria y Mauricio regresarían de su viaje para encontrar que su supuesta herencia se había desvanecido en la propiedad corporativa. Su cómodo estilo de vida parasitario terminaría permanentemente. La pluma tocó el papel. Mi firma fluyó a través de la línea con la misma caligrafía cuidadosa que había usado para calificar exámenes durante 40 años. «Felicidades», dijo Ricardo extendiendo su mano. «Inversiones Pinnacle se complace en agregar esta propiedad a nuestro portafolio». Nos dimos la mano, el maestro jubilado y el ejecutivo de inversiones, completando una transacción que devastaría a 4 personas que actualmente bebían cócteles tropicales en el paraíso. «Pago de la comisión», señaló Julián, aceptando su cheque de Ricardo. «Gracias a ambos por hacer esto posible». Linda reunió los documentos firmados, aplicando su sello notarial a cada página. «Esto concluye el cierre. Señor Vargas, tiene 30 minutos para recoger cualquier artículo personal restante. Luego la posesión se transfiere a Inversiones Pinnacle. 30 minutos para despedirme de la casa donde había sido feliz, donde había sido explotado, donde finalmente había descubierto la diferencia entre familia y parásitos. Conduje hasta la calle del Arce 847 por última vez, usando las llaves que entregaría en 20 minutos. Caminando por las habitaciones vacías, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Elena. Cierre completo. La sala de estar donde Valeria había anunciado mi exclusión de su viaje. La cocina donde había escuchado sus planes para la residencia. El dormitorio donde había procesado su traición y elegido la justicia sobre el victimismo.
Cada habitación ahora pertenecía a la compañía de Ricardo Montes, que las alquilaría a inquilinos que realmente pagarían por el privilegio de vivir allí. Recogí la foto de Elena de la repisa y mis certificados de enseñanza de las paredes. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, accesorios, pertenecía a los nuevos propietarios según nuestro acuerdo. De pie en el vestíbulo donde había dado la bienvenida a la familia de Valeria hace 5 años, sentí el peso de la transformación. El generoso viudo que había ofrecido refugio se había convertido en algo mucho más estratégico. La carga de la que habían planeado deshacerse se había deshecho de ellos en su lugar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido de la isla. Papá, pasando lo increíble. Mauricio propuso extender el viaje otra semana. Espero que no te importe el tiempo extra a solas. Con cariño, Valeria. Una semana extra. Me estaban dando aún más tiempo para saborear mi victoria. Cerré la puerta por última vez y le entregué las llaves a Ricardo, que esperaba en la entrada con Julián. Transferencia de propiedad completa, anuncié. Mientras me alejaba de la calle del Arce 847, vi a Ricardo en mi espejo retrovisor, ya en su teléfono discutiendo los preparativos para el alquiler. 4 días hasta que la familia de Valeria regresara para descubrir que habían sido superados por la carga que habían subestimado. La cuenta regresiva para la revelación había comenzado oficialmente. 2 semanas después de la partida de mi familia, me senté en la habitación de un hotel frente a la playa en la misma isla, bebiendo café y esperando la llamada de Isabel Torres. La ironía no se me escapaba. Estaba disfrutando de las vacaciones que me habían negado, financiadas con la venta de la casa que habían considerado su herencia. Mi teléfono sonó precisamente a las 4 en punto, hora local de casa. Arturo. La voz de Isabel temblaba de emoción. Han vuelto. Dejé mi taza de café, viendo las palmeras mecerse fuera de mi ventana. ¿Cómo tomaron la noticia? Ay, por Dios. Deberías haber visto la cara de Valeria cuando se dio cuenta de que unos extraños vivían en tu casa. Insistía en que era un error, que ellos pertenecían allí. Sonreí, imaginando la confianza arrogante de Valeria chocando contra la realidad legal. ¿Qué les dijeron los nuevos dueños? Muy profesionales al respecto. Les mostraron la escritura, explicaron que habían comprado la propiedad legalmente. Valeria, de hecho, intentó pasar por encima de ellos para entrar a la casa. La imagen mental del intento desesperado de mi hija por reclamar lo que nunca fue suyo me llenó de satisfacción. Y Mauricio, furioso, empezó a gritar sobre abogados y demandas hasta que los nuevos dueños amenazaron con llamar a la policía. Beatriz estaba llorando. Héctor no paraba de preguntar a dónde te habías ido. ¿Les diste la información del almacén? Tal como me indicaste, le entregué a Valeria la dirección y les dije que sus pertenencias estaban a salvo. Arrugó el papel en su puño y exigió saber dónde estabas. Me recliné en mi silla del hotel, observando un crucero deslizarse por el horizonte. ¿Qué les dijiste? Exactamente lo que me dijiste que dijera, que te habías ido de la ciudad después de vender la casa y que podían contactarte directamente si necesitaban discutir algo. ¿Han intentado llamar? Constantemente. Valeria ha estado marcando tu número cada 10 minutos durante la última hora. Mauricio ha dejado unos mensajes de voz bastante coloridos. Miré mi teléfono, notando 43 llamadas perdidas y contando. Imagino que ahora están bastante motivados para localizarme. Arturo, tengo que preguntar, ¿realmente estás en la isla? En el Grand Resort, de hecho, el mismo lugar donde planeaban quedarse sin mí. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Isabel, ha sido increíblemente útil. Espero que entiendas por qué esto fue necesario. Después de verlos tratarte como su cajero automático personal durante 5 años, honestamente, estoy impresionada. Elena estaría orgullosa de cómo te defendiste. Elena, en efecto, apreciaría la precisión matemática de mi venganza, una reacción igual y opuesta a años de explotación. ¿Qué están haciendo ahora?, pregunté.
Lo último que vi fue que estaban cargando maletas en un taxi. Supongo que se dirigen a un hotel, ya que no tienen otro lugar a donde ir. Valeria parecía absolutamente devastada. ¿Devastada? La misma palabra que habría usado para describir mis sentimientos cuando escuché sus planes de la residencia. La justicia tenía una hermosa simetría. Isabel, si te piden que me llames de nuevo, por favor diles que estoy disfrutando de mis vacaciones y que los contactaré cuando esté listo. ¿Cuánto tiempo los harás esperar? El tiempo suficiente para que entiendan de verdad lo que se siente ser descartado por la familia. Después de colgar, salí al balcón de mi hotel, respirando el aire tropical que mi familia había asumido que yo era demasiado viejo para apreciar. Abajo, los turistas disfrutaban de la playa que ellos pensaban que yo no podría manejar. Los tours en helicóptero que Mauricio había mencionado zumbaban por encima, llevando pasajeros a aventuras de las que supuestamente yo había envejecido. Mi teléfono vibró con otra llamada de Valeria. Lo dejé sonar. Luego, otra de Mauricio. Ignorada. Un mensaje de Beatriz. Arturo, por favor llámanos. Necesitamos hablar. Lo borré sin responder. Durante 5 años, habían controlado mi vida a través de la manipulación emocional y la dependencia financiera. Habían planeado mi futuro sin mi consentimiento, asumido mi conformidad, tratado mi generosidad como su derecho. Ahora, yo controlaba los términos del compromiso. Podían esperar hasta que yo decidiera que habían aprendido suficiente humildad como para merecer mi atención. Pedí servicio a la habitación y me acomodé para ver el atardecer que habían intentado negarme. Mi teléfono todavía zumbando con llamadas cada vez más desesperadas de la familia, que finalmente había descubierto el verdadero costo de dar a alguien por sentado. Reflexioné que algunas lecciones requerían una impotencia total para ser comprendidas plenamente. Estaban a punto de convertirse en excelentes estudiantes. 6 horas después de la llamada de Isabel, abordé el vuelo nocturno desde un aeropuerto del sur hacia la isla, usando el dinero de la venta de la casa para comprar el asiento de primera clase que mi familia había considerado que yo era demasiado viejo para ocupar. Mientras el gran avión de pasajeros despegaba hacia el atardecer, me acomodé en el confort del cuero y examiné la pantalla de mi teléfono. 43 llamadas perdidas, 17 mensajes de voz y contando. Cada notificación representaba otro momento de su desesperación, otra grieta en la confianza arrogante que habían mantenido durante 5 años. Me desplacé por el registro de llamadas metódicamente. Valeria, Mauricio, Beatriz, Héctor. Valeria de nuevo, Mauricio de nuevo. Viendo la progresión de su pánico desarrollarse en las marcas de tiempo digitales. El primer mensaje de voz, dejado 20 minutos después de la llamada de Isabel, llevaba el tono autoritario familiar de Valeria. Papá, no sé a qué juego estás jugando, pero esto no es gracioso. Llámame de inmediato. Para el 10º mensaje, la ira se había colado en la voz de Mauricio. Esto es una locura, Arturo. No puedes simplemente vender nuestra casa sin decírnoslo. Vamos a involucrar a abogados. El mensaje 15 reveló las lágrimas de Beatriz. Por favor, Arturo, no entendemos qué está pasando. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. El último mensaje de voz, grabado justo antes del despegue, capturaba la capitulación total de Valeria. Papá, por favor contesta. Haremos lo que sea. Solo llámanos. No tenemos a dónde ir. No tener a dónde ir. La frase exacta que habían planeado para mi conversación sobre la residencia. Mientras ascendíamos hacia la altitud de crucero, miré hacia abajo las luces de la ciudad que se encogían. En algún lugar de esa iluminación dispersa, mi familia se acurrucaba en una habitación de hotel, llamando frenéticamente a un número que permanecería sin respuesta, hasta que yo decidiera que habían aprendido la humildad apropiada. La azafata apareció con el servicio de champán. ¿Celebrando algo especial esta noche, señor Vargas? El día de la independencia, respondí, aceptando la copa de cristal. Unos 40 años tarde. 9 horas por delante. 9 horas de océano entre yo y sus desesperados intentos de restablecer el control.
9 horas para saborear la inversión completa de la dinámica de poder que había gobernado mi vida desde la muerte de Elena. Abrí mi computadora portátil y redacté un correo electrónico que no enviaría. Una carta explicando todo lo que habían hecho mal. Cada momento de crueldad casual. Cada comentario despectivo sobre mi edad y mis capacidades. El proceso de escritura se sintió terapéutico, catártico, como calificar exámenes sobre la lección más importante que jamás había enseñado. Pero aún no merecían explicaciones. Las explicaciones venían después de las consecuencias, después de la comprensión, después de que el remordimiento genuino reemplazara la ira arrogante. Mi teléfono vibró con la llamada número 44. Valeria de nuevo. Vi su nombre iluminar mi pantalla, luego desvanecerse en la oscuridad, mientras la llamada se iba al buzón de voz. El ciclo de desesperación continuaría durante mi vuelo. Mientras yo disfrutaba del servicio de comida que habían asumido que era demasiado viejo para apreciar. Debajo de nosotros, el océano se extendía sin fin, el agua oscura reflejando la luz de las estrellas como diamantes esparcidos. Estábamos cruzando zonas horarias, dejando su crisis atrás con cada milla náutica. Para cuando llegara a mi destino, se estarían despertando a su segundo día sin hogar. Su segundo día de entender lo que significaba ser descartado por la familia. Borré el correo electrónico no enviado y cerré mi computadora portátil. Algunas lecciones no se podían enseñar con palabras, requerían una inmersión completa en las consecuencias. Mi familia estaba aprendiendo ese amargo currículo ahora, descubriendo lo que significaba necesitar a alguien que ya no los necesitaba a ellos. El profesor de matemáticas que había en mí apreciaba la elegante simetría. 5 años de explotación equilibrados por el tiempo que tardara en llegar el remordimiento genuino. 5 años de darme por sentado, pagados con tantos días de no dar nada por sentado nunca más. Mientras el avión me llevaba hacia el amanecer en la isla, finalmente entendí lo que Elena había querido decir sobre saber a dónde va el dinero. Había ido a parar a la educación más cara pero valiosa que mi familia recibiría jamás. El precio de aprender que algunas cargas, cuando están debidamente motivadas, pueden soportar mucho más peso del que nadie imaginaba. Mi teléfono mostraba 46 llamadas perdidas cuando finalmente lo puse boca abajo y me quedé dormido. A 9,000 metros sobre su mundo de consecuencias, en dirección al paraíso que habían pensado que yo era demasiado viejo para disfrutar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.